La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora al doctor Fernando Carrión, catedrático de la Flaxo. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María del Carmen. Un saludo cordial a la amplia audiencia de la radio. Hablemos un poco acerca de estas sugerencias de proyecto para esta propuesta de reforma al Código de la Democracia, cuando ya estamos a las puertas de las próximas elecciones seccionales. Doctor, ¿qué es lo que se considera sería prioritario para tomar en consideración en estos momentos? La verdad es que yo hace aproximadamente un año he venido sosteniendo la necesidad de modificar el Código de la Democracia para que en general los municipios tengan una mejor representación y no tengan tantos conflictos internos. Desgraciadamente mi voz no fue escuchada suficientemente bien y ahora lo que tenemos es que el plazo para que una reforma de este tipo surta efecto ya es muy difícil para el... Ya no es viable en estos momentos entonces. Exactamente, pero ¿qué es lo que tenemos? Un movimiento de debate, de discusión sobre reformas al Código de la Democracia, que básicamente lo que están planteando son reformas de carácter nacional. Entonces me parece que sería muy bueno en ese proceso para las próximas elecciones, pues que haya por lo menos algunos elementos que provengan de los GATS o los gobiernos autónomos descentralizados. En todo caso, que se tome en cuenta esta propuesta. Conversemos un poco acerca de cada uno de los puntos. Uno de ellos, el primero, tiene relación con el número de operadores políticos. Sí, yo creo que aquí tenemos quizás dos grandes problemas. A nivel nacional son 240, 250 organizaciones, operadores políticos, y en Quito lo que tenemos son 21 partidos nacionales, 3 provinciales y un cantonal. Eso hace, si nosotros sumamos 25 organizaciones políticas que podrían presentar candidaturas. ¿Qué es lo que nosotros vemos justamente en las últimas elecciones del 2019? Que se presentaron 18 candidaturas. Así y el es. alcalde electo fue con 21 puntos, es decir, 80% de la población no estuvo de acuerdo con él y tuvo una crisis de legitimidad muy fuerte. Y una segunda característica que también proviene de los partidos políticos es que hay muchos de estos partidos que son partidos de alquiler. El propio alcalde que fue electo y el vicealcalde que fue electo, que ahora es el alcalde de la ciudad, proviene de estos partidos de alquiler. ¿Y eso qué es lo que produjo? Que lleguen al Consejo Municipal solo 3 concejales de 21 y otra candidata, Luisa Maldonado, que sí tiene una estructura política atrás, llegue con 9. Eso le generó pues un problema de gobernabilidad. Eso justamente son las consecuencias de lo que se genera por esta gran cantidad de partidos políticos. Usted bien lo ha dicho, hay estos partidos de alquiler que en realidad no funcionan más que para eso, es decir, no tienen un historial, una representatividad dentro de la ciudad, en este caso, que es lo que estamos hablando. Y no solamente eso, sino también el costo que esto representa, que eso debería también ser tomado en cuenta. No, sin duda, porque, por ejemplo, un partido de alquiler, yo no sé cuánto costaría en el caso de Quito, pero a mí me parece que esa es una cantidad relativamente relevante. Entonces, es un elemento adicional para el financiamiento de las campañas electorales. ¿Y qué es lo que ocurre? Estos partidos, en vez de ser partidos políticos, son empresas electorales que lo que buscan es redituarse económicamente. Entonces, a mí me parece que aquí básicamente lo que tendríamos que hacer es reducir el número de partidos políticos. Les pongo el caso de el Cantón Mejía. Ahí tuvieron 24 candidatos y creo que el alcalde llegó con 14 puntos. Es decir, es una locura. Y la segunda es que hay que eliminar de manera definitiva los partidos de alquiler. Esa es la primera propuesta. Ahora, ¿esto no es también, doctor, consecuencia lastimosamente de la falta de educación política que existe en nuestro país? No hay ideología, no hay conocimiento acerca de esto. Entonces, eso genera que cualquier persona puede llegar a ser candidato para un puesto de autoridad. Sí, claro, y además el único requerimiento que existe para formar prácticamente una organización política es juntar
una cantidad X de firmas. Y hoy día, por ejemplo, a esta cantidad que nosotros ya tenemos a nivel nacional, hay 36 organizaciones políticas que están a la cola para que sean reconocidas. Y en el caso de Quito está pasando exactamente lo mismo. Yo creo que ese es un negocio, se ha vuelto un negocio. Exactamente, exactamente. Entonces eso hay que acabar. La idea es justamente eso, reducir el número de partidos políticos, eliminar también lo que significan los partidos de alquiler, para que, por ejemplo, en las últimas elecciones, nuevamente, tuvimos el alcalde que estuvo en primer lugar, con una diferencia frente al cuarto, y pongo nombres, Jorge Yunda con 21 y César Montúfar con 16, la diferencia era de 4 puntos, es decir, cualquiera de los 4 podía ganar, y eso hizo que en el Consejo Municipal tengamos una fragmentación tan fuerte que de 21 concejales habían 5 bloques, María del Carmen. Es una locura, ahí no se puede generar ningún sentido de consenso. Y por eso tenemos los problemas que estamos viviendo en la ciudad ahora. Es un buen punto, además que no debería solamente tomarse para el tema de las elecciones seccionales, sino usted lo acaba de mencionar, es absurdo. 240 partidos a nivel nacional, también debería ser considerado y de alguna manera regular el número de partidos que tenemos, tanto para las elecciones seccionales como para las nacionales, definitivamente. Sí, eso definitivamente. La otra cosa que estoy planteando, que también podría ayudar en cierto sentido, es que podría ser interesante establecer una segunda vuelta. En otras palabras, bueno, gana en la primera vuelta el primero con, pongamos, 25, el otro con 20 puntos, bueno, se van a la segunda vuelta. La importancia que tiene esto es que para lograr un triunfo en la segunda vuelta tienen que hacer alianzas, tienen que hacer consensos, tienen que llegar a acuerdos. Y entonces eso hace que por lo menos haya agendas mínimas de gobernabilidad. Y eso también me parece que puede ser una salida interesante. Y la otra reforma que estoy planteando. Ahora, para no salirnos de esto, con relación a esta segunda vuelta que usted le propone, ¿esto no significaría un alto costo adicional que debería considerarse? Porque obviamente hacer una segunda vuelta pues tiene un costo. Sí, sin duda tiene un costo. Aquí yo lo que he hecho es básicamente recoger la experiencia brasileña. En Brasil lo que tienen es que hay segunda vuelta exclusivamente en las capitales de los estados. Entonces, por eso lo que yo estoy planteando es que en el caso del Ecuador debería ser, por lo menos en las capitales de las provincias y en aquellas ciudades que tienen más de 300,000 habitantes, para que justamente los costos no sean tan altos y que las ciudades más grandes tengan por lo menos un sentido de gobernabilidad más interesante. Usted también en este punto había hablado de establecer la muerte cruzada como un mecanismo de solución para cuando se dan esos problemas entre el Ejecutivo y el Consejo Municipal. Sí, bueno, lo que yo he visto en el caso del Ecuador, que hay la muerte cruzada a nivel nacional, es que nunca se ha ejecutado. ¿Y por qué no se ha ejecutado? Porque finalmente han llegado a acuerdos. Y entonces me parece que eso ha sido una experiencia muy saludable. Si nosotros hubiéramos tenido la muerte cruzada en la crisis que vivimos Quito, probablemente ahí teníamos 2 opciones. La una, que lleguen a un acuerdo, es decir, que se pongan los unos con los otros a definir qué es lo que se quiere hacer hacia el futuro para solventar esa crisis, que podría haber sido interesante. O la otra posibilidad es simplemente ir a la muerte cruzada. Entonces vamos a las elecciones y el proceso democrático sea el que finalmente resuelva. Por eso digo, la experiencia en el Ecuador ha sido interesante. Nunca ha habido muerte cruzada, pero ha sido una especie de espada de Damocles que ha obligado a las partes finalmente a ponerse de acuerdo, porque los dos terminan con un pavor grande de que pierdan el poder. Es decir, ese sería el único objetivo de establecer este mecanismo, porque en realidad, como usted lo acaba de decir, nunca lo hemos tenido a nivel nacional, es decir, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ahora considerarlo para el tema municipal, para el Ejecutivo municipal y el Consejo, pues también dejaría esas dudas. Es decir, el único objetivo sería tratar de que de alguna manera pues lleguen a acuerdos antes de que se pueda utilizar este mecanismo. Exactamente, María del Carmen. Si nosotros vemos, sobre todo en el año pasado, el gobierno nacional planteó la muerte cruzada, la asamblea planteó la muerte cruzada y ninguna de las dos se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque llegaron a acuerdos. Yo creo que eso es muy saludable para la democracia, es muy saludable para el país, y si eso ocurre a nivel nacional, ¿por qué no intentarlo a nivel local?
Y ese es el problema que en realidad hemos tenido y que más ha afectado este periodo de la alcaldía y del consejo, porque obviamente esas diferencias que han habido al interior, esos problemas que se han dado, pues han llevado a que no se llegue a soluciones en conjunto, y la ciudad pues se encuentra abandonada. Ha sido uno de los principales problemas que ha tenido el municipio. A ver, nosotros cambiamos de alcalde. Así pero es. El problema subsiste en el municipio. No ha habido cambios al momento. No, porque siguen existiendo los 5 bloques. Y no hay una correlación mayoritaria, porque el actual alcalde proviene del mismo partido de alquiler del anterior alcalde, que tenía solo 3 concejales. Y entonces hoy día sigue teniendo 3 concejales. Si es que hubiera habido la muerte cruzada, lo más probable es que hubieran llegado a una agenda común mínima de acción entre un bloque mayoritario. Y ese pudo haber sido el proceso que en este momento pudo llevarse a cabo. Pero como no hubo eso, pues lo que se está reproduciendo es exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que tenemos? He visto encuestas, el alcalde Guarderas incluso tiene menos reconocimiento de lo que tuvo el alcalde Yunda cuando él salió. Entonces, lo que tenemos aquí es un problema estructural muy complejo, que si hubiéramos tenido ese instrumento, pues la cosa hubiera sido muy distinta, ¿no? Hablemos de este tercer punto que trata acerca de las circunscripciones electorales, es decir, de qué manera deberían llevarse a cabo. Usted dice que deberían ser consensuadas entre el órgano nacional y metropolitano, pero esto, ¿para qué? ¿Qué lograríamos con este cambio? Lo que nosotros tenemos en el Código de la Democracia es una definición de límites de 4 distritos electorales. Es decir, vino como una imposición del Poder Nacional sobre el Poder Local. Pero ¿qué es lo que ocurre? El municipio de Quito tiene, por ejemplo, administraciones zonales. Así es. ¿Por qué no establecer que los límites de las administraciones zonales sean exactamente los mismos de las jurisdicciones electorales? ¿Para qué? Para que la una instancia, es decir, la circunscripción electoral, sea exactamente igual a la de la zona, que es más bien la circunscripción, llamémoslo así, de gobierno. Entonces, que representación y gobierno tengan la misma, el mismo territorio. Y yo creo que ese puede ser un gran aporte. Por eso es lo que planteo, que sería muy interesante la revisión de esos límites de manera conjunta entre el órgano nacional y el órgano local, para que lleguen a un acuerdo y tengamos representación y gobierno articulados. También usted habló del número de concejales. Y eso es importantísimo, es decir, tenemos 21 concejales que resulta ser en un momento dado costoso, ineficiente, y además genera problemas internos. A ver, Quito y Guayaquil tienen prácticamente la misma población, Quito un poquito más, los 2 cantones. Pero ¿qué es lo que ocurre? Quito tiene 21 concejales y Guayaquil tiene 15. ¿Por qué eso? El costo que tiene el Consejo Municipal en Quito es aproximadamente de $6 millones. Hay 21 comisiones, María del Carmen. Sí. La Asamblea Nacional, con 137 asambleístas, tiene solo 15. Con 137 asambleístas tiene 15. El municipio de Quito, con 21 concejales, tiene 21 comisiones. Eso no puede ser. ¿Y eso a qué es lo que ha conducido? A que un tema de relativa importancia se trata en una comisión, después en otra y probablemente en una tercera. Y entonces, ahí lo que genera es un problema de eficiencia por un lado, pero por otro lado también de corrupción. Entonces, yo creo que lo que habría que hacer aquí es, mejorar la representación, y aquí la propuesta que yo estoy haciendo es que se haga algo parecido a lo que tiene la Asamblea. La Asamblea Nacional tiene representantes provinciales y representantes nacionales. Entonces, yo lo que estoy planteando, en el caso de Quito, que tengamos representantes de los distritos o las circunscripciones electorales y representantes del cantón en proporciones iguales. Si son, por ejemplo, 15, que sean, 7 por las circunscripciones y 8 por el cantón. Más proporcional, entonces. Exactamente. ¿Para qué? Para romper ese clientelismo que se establece entre el concejal que representa a este distrito con el representante que representa a todo el cantón. Y eso me parece que es muy importante, porque tenemos personas que no solo representan, sino que piensan todo el distrito metropolitano y no exclusivamente su parte. Pero ¿y eso no podría llegarse a pensar que afectan de cierta forma a la democracia?
¿O al contrario la fortalece? Yo creo que la fortalece, Es el mismo esquema de la Asamblea, representantes por provincias y representantes nacionales. En este caso, representantes por los distritos electorales y representantes por la totalidad del cantón. Y yo creo que eso puede ser una cosa muy interesante para fortalecer el Consejo. Y creo que en vez de tener 21, también podríamos tener 15. Así es. Con 15 se puede tener... Ya pongamos el caso de una comisión por concejal, en vez de tener 21 comisiones, tendríamos 15 comisiones. Menos costos, más eficiencia y menos, no se daría paso además a actos de corrupción, porque también se da en este caso. Mientras más comisiones hay, más complejo se vuelve. Ahí las comisiones generan comisiones. Sí, definitivamente, no debería ser así, pero definitivamente es así, es una realidad, porque también el tema de la corrupción es algo que se debe manejar de forma adecuada. Hablando del tema de la corrupción, justamente su último punto tiene que ver con esto, tiene que ver con el dinero, de dónde proviene el dinero para los partidos políticos, para las campañas, para los candidatos. Es justamente otro de los puntos importantes que se deberían tomar en cuenta. A ver, bueno, usted conoce, y yo trabajo mucho tema del narcotráfico. Y entonces yo tengo alguna información. Por ejemplo, el caso de Colombia, en las últimas elecciones locales, el 14% de los municipios estaban vinculados a las bandas criminales. 14%. En Colombia son más o menos 1.100 los municipios. Si nosotros decimos el Ecuador tiene menos narcotráfico que Colombia, que sea la mitad. Es decir, que sean 7%. Pero nosotros tenemos 221 cantones. ¿Eso qué significa? Que son 15, 16, 17 cantones que estarían en manos de estos grupos. En Colombia, ¿dónde están esos municipios? Básicamente en 3 lugares. Uno, donde se cultiva, donde se produce y donde se transita. Nosotros tenemos producción y tenemos tránsito, no tenemos cultivo. Entonces, en aquellos municipios donde hay esta doble condición, pues habría que ponerle mucho más atención para que no tengamos hacia el futuro, pues estos municipios cooptados por las bandas criminales. Por ejemplo, la ciudad de Guayaquil. Por ejemplo, el caso de la ciudad de Guayaquil, y no me refiero que sea el alcalde, puede ser un concejal, puede ser un funcionario. Entonces, yo creo que aquí el CNE debería, por un lado, hacer un seguimiento al financiamiento de las campañas, pero por otro lado también a la historia política de cada partido político y a la historia de cada uno de los candidatos, para que de esa manera efectivamente no se nos filtren esta gente que puede empezar a tener o que ya tiene un control sobre los territorios a través de los municipios. Sin lugar a dudas son reformas necesarias, lo conversábamos al inicio de esta entrevista, lastimosamente por una cuestión de tiempo ya se torna inviable pensar en que esto pueda ser una realidad para las próximas elecciones seccionales, pero sí debería, como lo dice usted, doctor, tomarse en cuenta para las próximas elecciones, es decir, no es solamente para estas, es algo que se debería tomar en cuenta para no solamente a nivel seccional, sino también a nivel nacional. Son buenas recomendaciones, sin lugar a dudas van a generar cambios que son positivos, no solamente para las ciudades, sino también para el país en general. Sí, porque esto no está dirigido exclusivamente al caso de Quito. Así es. Lo que he hecho es investigar, vivir, etcétera, la crisis que está viviendo Quito. Y una de las cosas que he visto es este problema de representación. Pero esto está ocurriendo en todo el país. Entonces, esto le va a beneficiar al país. Y me parece que si se está discutiendo este rato las reformas al Código de la Democracia, de la perspectiva del Gobierno Nacional, de la Asamblea Nacional, pues ¿por qué no incorporar esta dimensión local? Así no sea para este proceso electoral que viene en el 2003, pues que sirva para el futuro. Así es, definitivamente le queremos agradecer por su aporte, doctor Fernando Carrión, catedrático de la Flaxo. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros en este espacio. No, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Lo mismo, una muy buena noche.